Aquí México lo que dice es, bueno, ya tengo un papel muy firme, quiero mirar hacia el futuro con recursos propios, sale a comerciar con el exterior y se convierte en lo que hoy llamaríamos quizás una potencia emergente, ¿no? Empiezan a llegar inversiones, se impulsa la producción interna, es decir, que hay una... ¿De qué manera consigue esa potencia México? Pues México pasa de ser un país agrícola a ser un país con fábricas, carreteras, presas, universidades, más industrializado, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, México compraba muchos productos a Estados Unidos, lo que desequilibra su economía, pero para no depender tanto del extranjero y frenar la inflación, el gobierno intenta producir internamente e impone aranceles para proteger su economía, a la vez que se endeuda para poder pagar inversiones e impulsar empresas estatales, El ¿no? típico programa desarrollista proteccionista. Esa es. Hace una apuesta por lo interno, ¿no? Y así es cuando asistimos al surgimiento de la clase media con funcionarios, ingenieros, comerciantes, se construyen carreteras, ferrocarriles, escuelas, hospitales. O sea, la economía crece a nivel interno. Pero hay un truco, porque como decíamos, en realidad es el Estado quien está impulsando ese boom y controla sectores estratégicos como pues eso, la energía, los ferrocarriles o la banca. Y esto pues luego va a tener unos efectos negativos. Sí, esto me recuerda al episodio que hicimos de Argentina, que también es un poco esta época de pues, paternalista del Estado, también cuando llega Perón, de que es como mucho boom, aprovechando el contexto internacional, pero, bueno, endeudando al Estado, todo muy nacionalizado, y eso les acabará trayendo problemas a futuro. También porque este crecimiento, como había ocurrido antes, está mal distribuido, se concentra en las grandes ciudades, deja fuera las clases más bajas, zonas rurales, es un sistema que beneficia pues eso, a empresarios, élites extranjeras, también a las nuevas clases medias que están surgiendo, ¿no? Que es un poco volver a la época de Porfirio Díaz, como decíamos. Y en la práctica, también por retomar otra vez a la vía política, es un sistema muy rígido, donde sigue gobernando el PRI en esa especie de dictadura perfecta. Lleva ya varias décadas gobernando de manera interrumpida. Retomemos un poco ese concepto, el de la dictadura perfecta, de por qué se le llama así y qué es lo que caracteriza ese gobierno del PRI tras gobierno del PRI. A ver, recibe este nombre porque el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, gobernó México durante más de 70 años, ¿no? Como hemos delineado al principio. Y en un régimen teóricamente democrático. Teóricamente, pero por eso se llamó la dictadura perfecta, porque son 70 años y eso, pues, en casi ningún país vemos un mismo partido que haya gobernado un país durante tantísimos años. Se dice que era una dictadura disfrazada de democracia porque había elecciones y partidos, pero en realidad todo estaba controlado desde arriba para que el poder no cambiara de manos de facto. El sistema electoral desviaba los fondos públicos hacia las arcas del partido y los candidatos eran elegidos a dedo por el presidente de turno. ¿Y cómo funcionaba toda esta simulación? Pues el Estado organizaba a los ciudadanos en sectores, según si eran campesinos, obreros o clases populares o clases medias, y controlaba a cada uno de estos sectores mediante sindicatos oficiales y asociaciones campesinas, ligas estudiantiles, todas ellas controladas por el PRI. O sea, todo un mega régimen clientelar que llegaba a todos sitios, ¿no? Efectivamente. Entonces, si surgía un líder, un social político que amenazaba este orden, había dos opciones. Se le daba un cargo para que formara parte del sistema y después se le reprimía. Y que si no se deja convencer, pues básicamente lo metían en la cárcel. Vale, bueno. Y así el gobierno pues decía, mira qué democrático soy, yo os escucho a todos, pero en realidad eran portavoces reales de un régimen y en realidad no eran representantes libres. Claro, y este sistema pues al final acaba dando señales de agotamiento en los años 70 y aquí empezamos a ver huelgas y manifestaciones de diferentes sectores por esta falta de transparencia, ¿no? Y todo esto acaba cristalizando en la matanza de estudiantes de Tlatelolco. Es difícil, ¿eh? ¿Cómo es esto? Perdón. Desde los Hohenzollern a Tlatelolco, no sé qué prefieres. Fatal. Choose your fighter. Perdón. Los mexicanos te matan, ¿eh? Es el Iztaccíhuatl, ¿no? Y los dos volcanes esos, que cada 2 por 3 entran en erupción, también es complicado. Es que me van a matar, pido perdón. Pero bueno, vemos esta matanza de estudiantes días antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Ciudad de México de 1968, que es fundamental. Esto es muy importante. Son además los Juegos Olímpicos del puño en alto para los derechos civiles en Estados Unidos. También es algo que opaca un poco lo que ocurre aquí, pero este evento de esta matanza de Tlatelolco tiene muchísima importancia, o sea, que expliquemos un poco qué ocurre, pero por qué y qué desencadena.
Pues es muy importante porque es la primera vez que México se puede mostrar al mundo como un país decente y moderno a través de las cámaras de televisión. Y aquí el PRI dice, bueno, pues no me puedo permitir perder esta oportunidad por las protestas, ¿no? Tengo que acallarlo todo. Los estudiantes salieron a protestar movidos por el contexto internacional de mayo del 68 en París. Ahí vemos esa réplica. Son universitarios y se contagian de las ideas que vienen desde Francia y el gobierno los reprime a balazos. O sea, se calcula que murieron entre 30 y 40 estudiantes, pero otras organizaciones apuntan a cifras que llegan hasta los 200, fue una auténtica matanza. Y esto es quizás el episodio más oscuro de la política mexicana de la segunda mitad del siglo XX y de hecho hoy en día sigue causando polémica porque después de casi 60 años no se sabe aún con exactitud la cantidad de personas que murieron. Además, ¿no? se tapó todo, ¿no? Sí, o sea, fue sí. Esto aquí no ha pasado nada. En esto se ve muy bien este momento tanto en Los Detectives Salvajes, que hay una historia al respecto, como en Roma, la película de Alfonso Cuarón, que es una película preciosísima, que además también habla mucho de esas desigualdades dentro de la sociedad mexicana. Absoluta maravilla. Y se ve muy bien y se muestra muy, muy bien este momento del 68 y de todo lo que fue ese año en México, ¿no? Y también es muy significativo porque de alguna manera este 68 y esta matanza marca el inicio del declive de ese milagro mexicano. Ya todo empieza a estallar. Claro, porque durante décadas México había seguido un modelo de desarrollo basado en producir internamente lo que antes importaba, proteccionismo comercial y mucho gasto público. Este modelo funcionaba mientras el Estado tenía dinero, pero a partir de los 70 este se vuelve ineficiente y corrupto. Las empresas públicas son un agujero de pérdidas debido al clientelismo y a la baja productividad. Problema: todo esto se financiaba con deuda externa, como ya hemos dicho, inversiones en infraestructuras, empresas estatales que en realidad eran deficitarias y todo ante la expectativa que los ingresos petroleros pues acabaran rindiendo y pudieran pagarlo, ¿no? Porque hay que pensar que en los años 80 México se posiciona como el cuarto exportador mundial de petróleo, solo por delante de Arabia Saudí, Irán y la Unión Soviética. Sí, que incluso en los 70, con 2 crisis del petróleo, un estado petrolero decía, bueno, pues esto no se va a acabar nunca esta fiesta. Pues yo sigo aquí metiendo pasta al país porque el petróleo pues lo financia todo. Pero evidentemente esta fiesta se acaba en algún momento. Y en ese momento todavía no ha empezado nada del fracking en Estados Unidos. Qatar y hay países del Golfo que todavía no son muy petroleros. Quiere decir que México tenía un papel muy, muy relevante en la industria del crudo a nivel mundial. Claro, estaba viendo un boom, pero ¿qué ocurre? Pues que llegan los 80, asistimos a una sobreoferta de petróleo en el mundo, lo que provoca una fuerte caída en las exportaciones y en el precio. Claro. Esta situación, ¿qué pasa? Que lleva a una crisis tal que México dice que no puede pagar su deuda externa. En respuesta a esta crisis se implementan medidas drásticas, ¿no? Se nacionaliza la banca en un intento para frenar esta fuga tremenda de capitales y el país entra en recesión. El peso se devalúa de más del 400%, ojo. Sí, que es la historia que le ocurre a muchos países latinoamericanos en la famosa década perdida, ¿no? Que es una catástrofe brutal y que marca pues, todas las décadas posteriores. Claro, en tanto que basas tu economía en una commodity, porque al final es un recurso natural que además es muy volátil, como es el petróleo, pues claro, este tipo de cosas pueden pasar. Le pasa también a Venezuela cuando hemos hecho capítulos de este país. Quiere decir que, insistimos, no es una cosa que le ocurra solo a México, también incluso le ocurre a Argentina con otras materias primas. Y es aquí cuando se impone la lógica del neoliberalismo, ¿no? Me entrego completamente a las lógicas del libre mercado. Y con privatizaciones, recortes y apertura comercial, ¿no? México se ve pues que el proteccionismo, que hasta ahora parece que le ha funcionado, ya no, claro. Y en la década de los 90 decide cambiar su modelo económico por completo. ¿Y qué hace? Pues se abre al mundo, busca atraer inversión extranjera e integrarse en el mercado global, y aquí tenemos la firma de los primeros tratados de libre comercio con Canadá y Estados Unidos que se firman en 1994. Sí. Porque la idea que tenían era crear pues, un México moderno y global, aunque el costo brutal para las industrias nacionales y para el campo interno son brutales. Y aunque parezca mentira, pues esta crisis económica y social acaba provocando lo impensable. Lo que nadie se imaginaba en ese momento, después de 70 años, llega la famosa caída del PRI en los años 2000. El PRI pierde en favor de Vicente Fox, poniendo fin, como decíamos, a 71 años de dominio absoluto de este partido. Claro, además, efectivamente, hay un contexto neoliberal que beneficia o impulsa también a México en ese sentido. Buscan también ser la deslocalización, el patio trasero en términos económicos de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos lleve industria a México para darle impulso al país. O sea, como que México se mete muy de lleno en la lógica de
la globalización, esa globalización noventera. En cualquier caso, el PRI acaba un poco pagando justos por pecadores, porque al final las políticas de recortes y austeridad continúan bajo ese gobierno de Vicente Fox, que es el gobierno, el partido se llama el PAN, Partido de Acción Nacional, no confundir con la marca de harina, y con ese adelgazamiento del Estado, el Estado, valga la redundancia, pierde control e influencia sobre algo que es clave para explicar el México de hoy, que es básicamente el auge del narcotráfico. O sea, como que la balanza se intercambia. Si el Estado desaparece, pues surge otro actor para llenar ese hueco. ¿Cuándo surge el narcotráfico en México? Inciso, asterisco, vamos a dar unas pinceladas. El narcotráfico en México merece otro episodio, Sí. que en algún momento del futuro indeterminado haremos, no será hoy, pero bueno, demos unas pinceladas de cómo surge el narcotráfico en México. Pues lo hace de una manera muy tímida y al principio llega a estar incluso regulado, ¿no? Porque la estructura de producción y venta de drogas empieza a formarse en los años 40, sobre todo desde los estados de Sinaloa, Guerrero, Durango, pues todo este norte, ¿no? Se hace de una forma controlada, entre comillas, porque funciona casi como una franquicia estatal, donde el gobierno es quien decide quién opera dónde, ¿no? Y no es hasta los años 80 que se profesionaliza con el surgimiento del Cártel de Guadalajara para responder al aumento de la demanda global tanto de cocaína como de heroína, ¿no? Y aquí nos situamos en el 85, cuando un agente de la DEA, la agencia estadounidense encargada del control del narcotráfico, es asesinado. Y tras eso, el PRI pierde el control total y los cárteles se fragmentan. Nacen los de Tijuana, Juárez y Sinaloa. O sea, muy como por estados, ¿no? Como por zonas territoriales. Claro, claro. Pasan los años y el cártel se va haciendo cada vez más fuerte y empiezan a luchar entre ellos por el control del territorio. Y bueno, antes de continuar con el narco, que es un factor que va a estar presente desde los 70-80, como decíamos, en el país, es importante también volver a las causas que provocan la caída del PRI. Sí, esto es importante porque recordemos que a finales de los años 90, para variar, hay una crisis económica y social muy importante. También hay una mayor propagación de los medios de comunicación, una juventud más educada. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para ese fin o colapso definitivo del PRI? Pues varias cosas, además de todo lo que ya hemos contado y comentado del PRI, de la corrupción, de ese desgaste de tantos años de gobierno, de la represión. En las elecciones seguía funcionando el sistema del famoso dedazo, donde el presidente de turno elegía a su sucesor. Todo el mundo sabía que el juego estaba arreglado, todo estaba amañado, pero en los 90 explotan varias crisis seguidas que son como una hemorragia imparable para el gobierno. Es decir, hay cuestiones como el levantamiento zapatista, además de que eso sigue ocurriendo, asesinatos de candidatos a las elecciones, la propia crisis económica, que se devalúa el peso mexicano, es decir, como que se le extienden todos los problemas al PRI y le resulta ya un punto que es inabarcable, ¿no? Claro, claro. El primero que digamos que supone una grave crisis para el gobierno es este movimiento que ya hemos introducido al principio y que hemos mencionado varias veces, ¿no? Que es la rebelión iniciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en 1994 en Chiapas, ¿no? Esto los hemos hablado al principio, es el revival del rollo zapatista, pero ¿quién es exactamente esta gente? Pues es un ejército formado principalmente por indígenas mayas, campesinos pobres y mestizos, y el levantamiento tiene lugar un día clave, el mismo en el que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Como la reacción simbólica, ¿no? A eso. Eso es. Ya os podéis imaginar algunos de los motivos por los que se revolucionan, ¿no? Denuncian la situación de pobreza y marginación de las comunidades indígenas de Chiapas, que se agrava con la implementación de políticas neoliberales y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y la respuesta del gobierno a este levantamiento es brutal. Y esto desencadena una tremenda guerra contra el narco por los consecutivos gobiernos del PAN y también del PRI y también contra estos revolucionarios. Hay un popurrí de todos contra todos aquí. Hay un popurrí de todos contra todos y siendo una cuestión que está viva, está más apagada, pero está viva en el estado de Chiapas. Y yo creo eran los del comandante Marcos. El comandante Marcos, que no se sabe qué cara tiene y siempre va con un pasamontañas y con creo que es una pipa, y tiene una imagen muy carismática y muy identificada, pues, le identificas muy fácil por esa imagen del pasamontañas, pero nadie sabe qué rostro tiene, ¿no? Entonces es interesante. Y esto es en los 90. Sí, es un poco como el Che, ¿no? Y además gobierna en una zona, ¿no? Que también es muy montañosa, muy selvática y además que afronta con muchos problemas que también tiene pues el narcotráfico. Hablamos mucho del norte, pero este narcotráfico también viene del sur, ¿no? De países de Latinoamérica, viene de Colombia, sube hacia arriba. Entonces, pues en este estado de Chiapas lo que tienes montada es prácticamente una guerrilla, ¿no? Entre ellos, entre los zapatistas y lo que es el narcotráfico y las caravanas de migrantes, por si no fuera suficiente,
pues tienes ahí montado un Claro, buen lío. que normalmente nos solemos fijar mucho en esa frontera norte, pero también hay que fijarnos en la frontera sur y en todas las dinámicas que también pasan ahí y donde está inserto precisamente pues esta revolución. Claro, que aquí no hemos podido pararnos mucho, pero aquí sí hacemos la mención a que México es un país de tránsito muy importante para personas, para droga, que van de sur a norte, que vienen desde Colombia, Perú, desde la parte de Centroamérica y suben hacia Estados Unidos, que es el gran mercado consumidor pues, de droga. Ahora está el tema del fentanilo, que eso también tiene su importancia, también donde muchos migrantes quieren llegar. O sea que México tiene que gestionar todo ese tránsito y no es nada sencillo. Pero bueno,